Mi hermana se casó en secreto con el hombre que yo amaba. Nunca imaginé que una simple llamada a medianoche iba a cambiar mi vida para siempre. Era jueves. Esa semana había sido una locura en el trabajo y lo único que quería era dormir. Pero a las 2:46 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar desesperadamente. Era mi hermana. Y no era común en ella llamar tan tarde, a menos que fuera una emergencia. Hola. Contesté con la voz entrecortada, medio dormida. ¿Estás sola? Me preguntó con un tono de voz tan bajo que tuve que sentarme en la cama. Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Necesito contarte algo, pero no por teléfono. Hubo un silencio tenso. Pude oír su respiración. Estaba nerviosa. O asustada. O ambas. Mi corazón empezó a latir más rápido sin entender por qué. Ven mañana a casa. Pero ven sola. Y no le digas a mamá. Ni a nadie. Colgó antes de que pudiera preguntar más. A la mañana siguiente, fui a su departamento. Me recibió en pijama, ojerosa y con cara de no haber dormido en días. El departamento estaba hecho un desastre. Había papeles por todos lados, cajas, ropa en el suelo, copas de vino vacías y algo que me llamó la atención, un ramo de flores secas encima del microondas. Era extraño. Mi hermana siempre fue obsesiva con el orden. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo este secreto? Pregunté al entrar. Ella me miró, se mordió el labio y me dijo. Prométeme que no vas a gritar. Y que vas a escuchar hasta el final antes de decir algo. La miré seria. No entendía nada, pero asentí. Y ahí empezó a contarme. Me dijo que llevaba más de un año ocultándome algo. Que había alguien en su vida, alguien que yo conocía. Mi estómago se retorció. ¿Quién? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Era como una alarma interna, una premonición horrible que me taladraba el pecho. Ella me miró y dijo su nombre. El de él. Mi mundo se detuvo. ¿Estás hablando de Adrián? Mi voz sonó hueca, lejana, como si saliera de otra persona. Mi hermana no respondió. Solo bajó la mirada. Fue entonces cuando noté algo en su dedo, un anillo. Un maldito anillo. Quedé en silencio unos segundos. Luego mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse de pie de golpe, tirando la silla sin querer. Sentí que no podía respirar. ¿Te casaste con él? Pregunté, temblando. Fue hace 3 días. En secreto. No sabíamos cómo decírtelo. ¿En secreto? ¿En secreto? ¿Con el hombre que yo amo? Ahí rompí. Me quebré en 1000 pedazos frente a ella. Porque sí, estaba enamorada de Adrián. Desde hacía años. Y ella lo sabía. Lo sabía perfectamente. Yo se lo había contado. Le hablé de nuestros mensajes, de cómo él me miraba, de cómo nos estábamos conociendo poco a poco. Le conté incluso la vez que él me llevó a su librería favorita y me dijo que yo era diferente. Le confié mi corazón. Y ahora me lo devolvía destrozado. No fue planeado. Pasó, simplemente, susurró ella, como si eso lo hiciera menos doloroso. Pero nada podía justificarlo. Me fui de su casa sin decir una palabra más. Salí con lágrimas en los ojos, el corazón hecho trizas, y 1000 preguntas quemándome por dentro. ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Por qué él me miraba de esa manera si estaba con ella? ¿Cuándo habían decidido casarse? ¿Por qué en secreto? Subí al auto. Tenía las manos temblorosas. La vista nublada por el llanto. Y lo peor de todo era que no podía llamar a nadie. Nadie sabía. Nadie podía entender lo que se sentía ser traicionada así por tu propia sangre. Pero algo en mi cabeza no encajaba. Había demasiados huecos en esa historia. Demasiados vacíos. Y entonces lo sentí. Ese presentimiento que siempre aparece justo antes de que todo se descontrole. Esto no era solo una historia de traición. Había algo más. Algo oscuro. Algo que iba a destruir todo lo que yo creía real. No dormí esa noche. Estuve en la cama, boca arriba, con los ojos clavados en el techo, repasando una y otra vez todo lo que había dicho mi hermana. Cada palabra, cada pausa, cada evasiva. Porque sí, me había contado algo, pero no me había contado todo.
Y yo la conocía demasiado bien como para no notarlo. A las 4:12 de la mañana tomé una decisión. No podía quedarme quieta, tragándome ese dolor como si fuera una pastilla sin agua. Tenía que saber la verdad, toda la verdad. A la mañana siguiente fui directo al lugar donde todo había comenzado, la librería de Adrián. Era pequeña, acogedora, con olor a papel antiguo y café. Un lugar donde los recuerdos me dolían físicamente. Ahí fue donde él me miró por primera vez como si yo fuera un secreto que valía la pena guardar. Entré con el corazón en llamas. Él estaba ahí, sentado detrás del mostrador, leyendo. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. «¡Ey!», dijo con una sonrisa. Como si nada hubiese pasado. Como si no acabara de casarse con mi hermana. Me acerqué despacio. Él venía a abrazarme, pero puse una mano en su pecho, frenándolo. «Necesito que seas honesto conmigo». «Ya no me importa lo que duela», le dije. La calma antes del huracán. Su rostro cambió. Lo vi dudar. Tragar saliva. Supo que lo sabía. «¿Ella te lo dijo?» «Sí». Me dijo que se casaron. En secreto. Que llevan 1 año juntos. Pero quiero escucharlo de vos. Sin rodeos. Sin excusas. Él me miró. Bajó la mirada. Y finalmente habló. Fue un error desde el principio. Yo no pensaba que iba a llegar tan lejos. Al principio solo hablábamos, salíamos con grupos, a veces ella me escribía, me llamaba. Yo creí que era amistad. ¿Y entonces qué pasó? Una noche nos besamos. Sentí un puñal. Ahí, sin anestesia. Un golpe seco directo al pecho. Fue después de la cena de fin de año, agregó, casi en un susurro. Vos te fuiste temprano, y ella se quedó. Me acordé perfectamente de esa noche. Me dolía más porque yo había salido antes para preparar una sorpresa para él. Porque esa era la noche en la que pensaba confesarle que estaba enamorada. Mientras yo soñaba con decirle te amo, él estaba besando a mi hermana. ¿Y cuándo empezaron a salir? Unas semanas después. Pero era raro. Ella no quería que lo supieras. Me pidió que lo mantuviéramos en secreto hasta estar seguros. Después las cosas se volvieron más intensas. Ella es complicada. ¿Complicada cómo? Él dudó. Bajó el tono de voz y dijo. A veces siento que no la conozco. Que es otra persona. No quiero hablar mal de ella, pero, hace unos meses, empecé a sospechar cosas. Me acerqué, intrigada y furiosa a la vez. ¿Sospechar qué? Recibía llamadas a la madrugada. Se encerraba en el baño a hablar, lloraba, luego salía como si nada. Una vez encontré una caja fuerte en su armario, y cuando le pregunté qué era, se puso violenta. Me gritó que no me metiera en sus cosas. Luego me pidió perdón y me regaló un reloj caro. Uno que jamás le vi comprar. Mis cejas se fruncieron. ¿De dónde sacó ese reloj? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Volví a casa con la cabeza hecha un tornado. Nada tenía sentido. Nada era lo que parecía. ¿Quién era realmente mi hermana? ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué se había casado con Adrián de forma tan desesperada? Esa misma noche, decidí revisar fotos antiguas. No sé por qué lo hice, fue como un impulso. Abrí una carpeta en mi computadora que decía 2019, 2021 y empecé a repasar. Ahí fue cuando todo se torció. Una de las fotos de una salida casual con amigos me congeló la sangre. Era del cumpleaños de una amiga mía. Estábamos todos en un bar. En esa foto, al fondo, se veía a mi hermana y a Adrián besándose. La fecha era 4 meses antes de la cena de fin de año. Mi corazón latía con fuerza. Le di suma a la imagen. No había duda. Me habían mentido. Desde el principio. Fue entonces cuando comencé a notar otras cosas. Vi mensajes antiguos entre él y yo, donde Adrián me decía cosas como: nunca me pasó esto con nadie. Siento que te conozco desde siempre. Te pienso más de lo que debería. Y todos esos mensajes coincidían con las fechas en que ya estaba con mi hermana. Entonces entendí todo. Adrián jugó conmigo. Y mi hermana lo sabía. Y aún así se quedó con él. Pero eso no era lo peor. Esa noche,
Mientras lloraba en silencio en mi habitación, escuché que llegaba un mensaje a mi celular. Era de un número desconocido. Solo decía: tu hermana no es quien crees. No confíes en nadie. Ella guarda algo que te pertenece. Quedé helada. ¿Quién lo había enviado? ¿A qué se refería con algo que me pertenece? ¿Quién más sabía todo esto? Me asomé por la ventana. Nada. La calle vacía. Pero el corazón me decía que esto recién empezaba. Y que la traición no era lo más oscuro que iba a descubrir. Dormí con el celular en la mano. No por costumbre, sino por miedo. Ese mensaje no me dejaba pensar en otra cosa. Tu hermana no es quien crees. No confíes en nadie. Ella guarda algo que te pertenece. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabía lo que estaba pasando? ¿Y qué era eso que me pertenecía? A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la casa de mi madre. Ella estaba en la cocina, como siempre, con su té de hierbas y su forma tan tranquila de existir. Al verme, sonrió como si nada estuviera pasando. Hola, mi amor. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? No. Nada estaba bien. Pero no se lo dije. Solo asentí. ¿Podemos hablar un momento? Nos sentamos en el comedor. Y sin rodeos le pregunté: ¿vos sabías que mi hermana se casó? Su expresión cambió. No de sorpresa, sino de incomodidad. Como si ya lo supiera, pero esperaba que yo no lo descubriera tan pronto. Lo supe ayer. Ella vino a verme. Me pidió que no te lo dijera. Dijo que te iba a doler mucho. ¿Y a ella no le dolió hacerlo? Mi mamá me miró fijamente, pero no dijo nada. Sus ojos se humedecieron. Mamá, necesito que me digas la verdad. Toda. ¿Hay algo que no sé? Hubo un silencio tan largo que escuché el tic-tac del reloj de pared como si me gritara. Hasta que finalmente, con la voz rota, me dijo: tu hermana no es tu hermana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijiste? Ella no es tu hermana biológica. Mi mundo se partió en dos. Mi madre me contó que cuando yo tenía apenas un año, mi padre tuvo una aventura con una mujer que trabajaba con él. Nadie lo supo hasta que esa mujer apareció embarazada y desesperada. Mi mamá, por orgullo o por culpa o por amor, quién sabe, decidió criar a esa niña como si fuera suya. Nunca le contó a nadie. Ni siquiera a nosotras. O sea que, sí, ella es hija de tu padre, pero no mía. No son hermanas de madre. Solo de padre. Tuve que levantarme. Caminar. Respirar. Porque no podía entenderlo. Todo ese amor, todos esos recuerdos, todo lo que creí que era mi familia, de pronto ya no era real. ¿Y ella lo sabía? Mi madre bajó la mirada. No necesitaba una respuesta. Ya la tenía. Mi hermana lo sabía. Y nunca me lo dijo. Esa tarde, decidí enfrentarla. Pero cuando llegué a su departamento, no me abrió. Golpeé. Grité. Nada. Hasta que me harté y fui por detrás del edificio, donde sabía que tenía una ventana del baño mal cerrada. Sí. Me metí por ahí. No me importó. El lugar estaba más desordenado que la última vez. Como si se hubiera ido apurada, o como si estuviera buscando algo. Fue entonces cuando la vi. La caja fuerte. Estaba detrás del armario, semioculta. Tal como Adrián me había dicho. Negra, cuadrada, metálica. Con una cerradura electrónica. Intenté abrirla al azar. 0000-1234. 1995 y nada. Entonces me detuve. Pensé. Probé con mi fecha de nacimiento. Se abrió. Mi cuerpo se congeló. ¿Por qué usar mi fecha para proteger su caja fuerte? Lo que encontré adentro cambió todo. Una carpeta con fotos mías impresas, tomadas desde lejos, en distintos lugares, el supermercado, la estación del tren, incluso mi universidad. Una hoja con nombres tachados, pero el mío estaba subrayado, con una nota que decía: ella nunca debe saber la verdad. Una llave antigua, con un número grabado, 108. Una carta. Tenía miedo. Pero la leí. Si estás leyendo esto, significa que todo salió mal.
La culpa no fue tuya. Nada de esto fue tu culpa. Nunca fue una competencia, aunque a veces lo pareciera. Yo solo quería recuperar lo que alguna vez me prometieron, el lugar que me correspondía. Vos lo tenías todo. Yo no tenía nada. Pero él siempre me eligió a mí. Aunque fingiera lo contrario. Él me prometió amor, poder, protección. Pero me mintió. A las dos. No estaba firmada. Pero era su letra. La letra de mi hermana. Sentí un mareo. Me apoyé en la pared. ¿Quién era ese él? ¿Adrián? ¿Mi padre? ¿Alguien más? Y entonces recordé la llave. Fui directo al escritorio. En uno de los cajones encontré una tarjeta de hotel. Habitación 108 Hotel Ciel. Con el corazón latiendo como un tambor, salí de ese departamento. No sabía si iba a encontrar respuestas o más preguntas. Pero sentía que estaba a punto de abrir una puerta que nadie quería que abriera. El Hotel Ciel estaba en una zona que nadie asociaría con secretos. Fachada elegante, empleados sonrientes, velas aromáticas en el lobby. Todo perfectamente inofensivo, salvo por la energía extraña que sentí apenas crucé la puerta. Fui directo a recepción. Buenas tardes, vengo a la habitación 108. Tengo la llave. El recepcionista ni lo dudó. Me miró rápido y dijo. Sí, por supuesto. ¿Va a necesitar que le subamos algo? No, gracias. Solo estaré un momento. Mentí. Como lo venían haciendo todos a mi alrededor. Subí en ascensor, sola. Piso 1. Pasillo largo. La puerta estaba al final, oscura, con pintura desgastada. La número 108 parecía más antigua que las demás. Metí la llave, temblando. Adentro, la habitación estaba en penumbras. No tenía nada de hotel. Las cortinas estaban cerradas. Olía a polvo y cigarrillos apagados. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que ya había alguien ahí adentro. Una mujer, sentada en una silla, de espaldas. Me quedé paralizada. Hola. Pregunté. La mujer no respondió. Me acerqué despacio, sintiendo cada paso como un salto al vacío. Cuando llegué a su lado, me di cuenta de que no estaba viva. Era un maniquí. Un maniquí vestido con una peluca idéntica al cabello de mi hermana. Un abrigo suyo. Un perfume suyo. Un cuaderno abierto sobre las piernas, con mi nombre en la primera hoja. ¿Cómo se empieza a borrar a una persona sin que se note? Sentí el estómago subir a la garganta. ¿Qué estaba pasando? Empecé a revisar todo. Rápido, desesperada. Había cajas debajo de la cama. En una, encontré carpetas con documentos. Certificados falsos de nacimiento. Fotos mías tachadas. Registros médicos. Y una partida de defunción con mi nombre. ¿Alguien había intentado hacerme pasar por muerta? La fecha era del mes pasado. Esto ya no era un drama familiar. Era una amenaza real. Encima de la mesa de luz, había una grabadora antigua. Apagué mi celular por si alguien rastreaba mi ubicación y presioné play. La voz era de un hombre. Lo prometiste. Dijiste que la reemplazaríamos. Que yo podía quedarme con todo lo que era suyo. Pero ella sigue aquí. Sigue respirando. Sigue tomando lo que era mío. Otra voz, distinta. Más profunda, con acento marcado. Fría. Calma. Cada cosa a su tiempo. Si quieres que ella desaparezca, debes hacerlo bien. Nadie debe sospechar. Ni siquiera Adrián. Y entonces, escuché a un hombre que me hizo caer al suelo. Tu padre lo logró una vez. Vos también podés. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho mi padre? Me fui del hotel temblando, con el cuaderno y los documentos en la mochila. Apenas llegué a casa, cerré con llave todas las puertas. Había algo podrido en mi familia. Y mi hermana estaba en el centro de todo. No era solo una traición amorosa. Era un plan. Una construcción. Un intento de reemplazarme. De borrar mi existencia. Pero, ¿por qué? ¿Era solo envidia? ¿O había algo más profundo? Antes de dormir, recibí otro mensaje anónimo.
Vas bien. No te detengas. Pero tené cuidado. Alguien está siguiendo tus pasos. Y adjuntaron una foto mía, tomada 5 minutos antes, desde afuera de mi ventana. Esa noche no dormí. Esa noche recé para que no fuera tarde. Porque si había algo que ya no dudaba. Es que mi hermana quería ocupar mi lugar. Y no solo en el amor. 2 días después del mensaje, recibí una invitación anónima por correo. Fiesta privada. Solo con máscara. Ella y él estarán allí. Tu oportunidad para escuchar lo que no quieren decirte. Vestite para matar. La dirección estaba en una mansión alejada de la ciudad, en una zona exclusiva que parecía sacada de una película de mafia y secretos. Tenía miedo, pero también rabia. Quería verlos. Quería mirar a mi hermana a los ojos y entender por qué. ¿Por qué todo lo que me pertenecía terminaba en sus manos? Me puse un vestido negro largo, labios rojos, máscara dorada con detalles plateados. Parecía otra persona. Y eso me ayudaba, porque ya no sabía quién era yo después de todo lo que había descubierto. La mansión era majestuosa. Autos lujosos, gente disfrazada, risas falsas, copas de cristal y una orquesta tocando violines. Todo demasiado perfecto para ser real. Me deslicé entre la multitud como un fantasma. No hablaba con nadie. Solo observaba. Buscaba. Y entonces los vi. Ella y él. Mi hermana tenía una máscara blanca con piedras. Estaba preciosa. Como siempre. Como si nada estuviera mal. Adrián llevaba un antifaz negro. Le tomaba la mano. Se inclinaba para susurrarle cosas al oído. Ella reía. Me acerqué por detrás, escondida entre las sombras de una columna, justo cuando alguien más se les unió. Mi padre. Sí. Mi padre estaba en la fiesta. Con traje negro, copa de vino y una sonrisa que nunca le había visto. No lo saludé. No me vio. Pero lo escuché. Él dijo, textualmente. ¿Y? ¿La caja fuerte? La encontró, respondió mi hermana, tranquila. ¿Y la habitación? También. Entonces. Ahora solo falta que caiga por su cuenta. Casi dejó caer la copa de champán que tenía en la mano. ¿Ellos sabían que yo había descubierto todo? ¿Lo habían planeado? Mi padre rió. Su voz, siempre tan suave, sonaba distinta. Como si fuera otra persona. Me recuerda tanto a su madre. Ingenua. Con ese aire de pureza que termina arruinando todo. Como aquella vez, ¿te acordás? Y ahí, en ese momento, supe algo peor. Mi madre no había criado a la hija de una aventura por amor o por culpa. Mi madre había sido reemplazada. Mi hermana no era hija de una amante. Mi hermana era hija de otra mujer. Y esa mujer era parte de esto. Me alejé. Mareada. Respirando como si me ahogara. Salí al jardín. Llamé a la única persona en la que aún confiaba, mi mejor amiga, Nora. Tenés que venir. Ya. Necesito que me saques de acá. Estoy en camino, respondió. Gracias a Dios. Entonces, alguien me tocó el hombro. Era un hombre de traje. Máscara gris. Voz profunda. ¿Te estás divirtiendo? No estoy para juegos, dije, girando para irme. Entonces no deberías haber venido. ¿Perdón? No deberías haber abierto la caja fuerte. No deberías haber ido al hotel. Estás cavando tu propia tumba. Intenté alejarme. Él me sujetó fuerte del brazo. Deja de buscar respuestas. Algunas verdades no perdonan. Lo empujé y salí corriendo. Crucé el jardín como una loca, llegué a la entrada justo cuando el auto de Nora frenó. Me subí y le grité. Maneja. Ahora. En el camino, le conté todo. Nora me escuchó con los ojos abiertos como platos. Esto es una locura. ¿Pensás que te quieren hacer desaparecer? No lo pienso. Lo sé. ¿Y Adrián? No sé si es víctima o cómplice. ¿Y tu padre? Él es el origen de todo. Esa noche dormí en casa de Nora. Pero no dormí realmente. Cada sonido me ponía en alerta. Y a la mañana siguiente, encontramos el vidrio del auto roto.
Había una nota en el asiento del conductor, con letras recortadas de revistas. La próxima no fallamos. Me están cazando. Me están observando. Y están dispuestos a todo. Pero lo que ellos no saben es que yo también tengo un plan ahora. Porque encontré una pista final. Una foto antigua. Una mujer con el mismo lunar que mi hermana. Pero no es mi madre. Y no es una desconocida. Es alguien que lleva años muerta, supuestamente. La foto había estado dentro del cuaderno encontrado en el hotel, entre páginas rayadas con frases crípticas. Era antigua, en blanco y negro, con bordes gastados. La mujer tenía el cabello recogido, ojos profundos, y el mismo lunar que mi hermana, en el mismo lugar exacto, justo encima del labio. Pero lo que me heló la sangre fue el nombre escrito al reverso. Elena D., fallecida 1997. Elena D., mi madre biológica. O al menos, eso me habían dicho toda la vida. Con esa pista, busqué en los archivos municipales. Pasé horas escaneando documentos, certificados de defunción, recortes de periódicos viejos. Y encontré algo inquietante. Elena D., mi supuesta madre biológica, no había muerto en 1997. Había sido declarada desaparecida. Nunca se encontró su cuerpo. El certificado de defunción fue emitido 6 meses después, por orden de mi padre. ¿La causa? Presunta fuga por alteración psicológica. Traducción, la acusaron de estar loca para tapar algo. Y fue entonces que apareció una palabra que cambió todo. Institución Hopewell. Hopewell era una clínica psiquiátrica que había cerrado hace 10 años por denuncias de abusos. Allí, según el acta que encontré, Elena había sido internada contra su voluntad. No pude evitarlo, fui. Era un edificio en ruinas. Cables colgando, vidrios rotos, papeles volando. Pero algo en mí decía que tenía que entrar. Y ahí, en un archivo olvidado en una oficina destruida, encontré la historia completa. Mi madre no estaba loca. La encerraron porque sabía demasiado. Porque había descubierto el romance de mi padre con otra mujer. Una mujer obsesionada con reemplazarla. Una mujer que quedó embarazada de mi hermana. Y cuando mi madre quiso denunciarlo, la internaron. El peor detalle. Un informe médico mencionaba que mi madre había dado a luz en la clínica, días antes de ser declarada oficialmente muerta. Y no me refería a mí, sino a otra hija. Una niña que desapareció de los registros. Volví a casa temblando. Esa noche, enfrenté a mi padre. Él estaba en su estudio, revisando papeles. Cerró la carpeta cuando me vio. Tenemos que hablar, dije. ¿De qué se trata esta vez? De Elena D. de Hopewell. De la hija que tuvo allí. Y de la mentira que inventaste durante años. Silencio. Por primera vez, el hombre que siempre se mostraba seguro, parpadeó con nerviosismo. No sé de qué hablas. Sí sabes. Porque esa hija es ella. Mi hermana. Tu otra hija. Un golpe seco. El vaso de whisky que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Cómo llegaste a eso? Susurró. No importa. Lo sé. Y también sé que vos y ella están jugando un juego peligroso, pero se terminó. Quiero saber por qué. Todo. Ahora. Mi padre respiró hondo. Se acercó lentamente. Nunca fue como vos pensás. Tu madre, Elena, era inestable. Mentira. La encerraste para quedarte con todo. Ella estaba destruyendo esta familia. ¿Y por eso la reemplazaste con otra mujer y criaste a su hija con ella como si fuera mi hermana? ¿Por eso hiciste que todos creyeran que era mía la partida de defunción? Su silencio lo confirmó todo. Me fui de esa casa sin mirar atrás. Volví con Nora. Le conté todo. Planeamos algo. Porque si mi hermana y mi padre me habían estado vigilando, ahora yo iba a vigilarlos a ellos. Plantamos una cámara falsa en la casa, como carnada. Les hicimos creer que había grabaciones de todo lo que habían hecho. Y funcionó. 2 noches después, recibí un mensaje de mi hermana. Quiero hablar. Sola. Sin mentiras. La cita fue en un lugar extraño, el cementerio. A las 3 de la madrugada. Fui. Llevé el cuaderno,
la foto y un micrófono oculto. Ella estaba esperándome entre las tumbas. Hermosa, inquebrantable, pero con los ojos cargados de algo nuevo, odio. ¿Querías saber la verdad? Me dijo. Te la voy a dar. ¿Y por qué ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Entonces me lo confesó todo. Nunca fui tu hermana. Siempre fui tu reemplazo. Tu padre me entrenó para eso. Desde que nací, me enseñó a parecerte, a estudiarte, a entenderte. Iba a ser la hija perfecta cuando vos desaparecieras. Pero no lo hiciste. Y eso arruinó todo. Adrián no era parte del plan. Al principio. Pero cuando él empezó a mirarte diferente, supe que te tenía que sacar del medio. Todo lo que viviste, cada cosa que perdiste, era parte del juego. Y remató con una frase que me desgarró. No me odies. Yo también fui una víctima. Pero aprendí que a veces, si no podés tener amor, al menos podés tener poder. Grabé todo. Pero antes de irme, le dije algo que ella no esperaba. No me importa que no seas mi hermana. Nunca lo fuiste. Pero te equivocaste en algo. ¿Qué? Yo también aprendí algo. Nunca subestimes a la mujer que criaste para destruir, pero que decidió sobrevivir. Me fui caminando. Sola. En la madrugada. A punto de lanzar la grabación a la policía. Pero entonces, recibí un último mensaje. No lo hagas. O no vas a encontrar a tu madre nunca. ¿Mi madre sigue viva? No lo hagas. O no vas a encontrar a tu madre nunca. Ese mensaje me congeló. Estaba a punto de enviar las grabaciones a la policía, de entregarlo todo, los audios, las fotos, las pruebas. Pero si mi madre estaba viva, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Y por qué mantenerla oculta tanto tiempo? Llamé al número desde el que habían enviado el mensaje. Hola. Silencio. ¿Quién sos? Una voz distorsionada respondió. Tenés 48 horas para decidir, justicia o familia. Solo una te va a dar paz. Colgó. La opción más lógica era dárselo todo a la policía. Lo tenía: pruebas de corrupción, encubrimiento, internaciones ilegales, amenazas. Pero, si lo hacía, tal vez la única persona que realmente me había amado en esta historia desaparecería para siempre. Y no iba a dejar que eso pasara. Así que decidí jugar a su juego. Pero bajo mis reglas. Llamé a Nora. A escondidas, conseguimos acceso a un dron, cámaras ocultas y rastreadores. Armamos un plan: seguir a mi hermana. Porque ella sabía dónde estaba mi madre. Durante las siguientes 24 horas, la vigilamos. No fue fácil, cambiaba de autos, tomaba caminos diferentes, pero el dron captó algo. Una cabina de vigilancia en medio del bosque, a 2 horas de la ciudad. Abandonada. Oh, eso parecía. Y esa misma noche, ella fue allí. Llegamos con Nora a las 3 de la mañana, armadas con linternas, cámaras y un solo objetivo. La cabaña estaba en silencio, pero la cerradura tenía un candado nuevo. Lo rompimos. Entramos. Adentro, polvo y una puerta cerrada con combinación. Pero Nora, que había sido más que una simple amiga toda esta historia, literalmente la única que no me falló jamás, se las ingenió para forzarla. Lo que encontramos fue algo sacado de una pesadilla. Una habitación sin ventanas. Una cama vieja. Un escritorio con diarios. Fotos de una mujer con los ojos apagados. Y una silla. Y en esa silla estaba mi madre. Más delgada. Con el cabello canoso. Pero viva. Viva. Corría a abrazarla. Me temblaba todo el cuerpo. Ella me miró con miedo al principio, pero cuando sus ojos me reconocieron, rompió en llanto. Sabía que volverías, dijo con la voz quebrada. Nunca más te voy a dejar sola. Pero el momento duró segundos. Porque alguien más entró por detrás. Mi padre. Con un arma. Te advertí, dijo con una calma que me heló la sangre. Todo esto iba a funcionar si obedecías. Pero tu madre siempre te arrastró a su mundo de caos. ¿Mi madre? La encerraste. La torturaste durante años. Tu madre puso en riesgo todo. Esta familia, mi nombre, el futuro. Yo lo arreglé. ¿Arreglaste qué?
Criaste a otra hija como una copia de mí y la hiciste casarse con el hombre que yo amaba. No. Él siempre fue parte de su plan. No del mío. Y ahí lo entendí. Adrián nunca estuvo realmente con mi padre. Siempre había estado con mi hermana. Desde el principio. Mi madre, temblando, me susurró. Hay algo más que tenés que saber. Pero antes de que pudiera terminar, mi hermana entró a la cabaña. Vestida de negro. Seria. Como una sombra. Papá. Baja el arma. ¿Qué? Ya no te necesito. Ni a vos, ni a nadie. Ella también lo traicionó. Sacó una pistola de su bolso. Lo apuntó. Me prometiste que iba a tener todo. Que ella iba a desaparecer. Que él me iba a amar. Me mentiste. Fui tu padre. No. Solo fuiste mi creador. Van. Un disparo. Mi padre cayó. Sangre. Silencio. Mi madre gritando. Nora llamando a emergencias. Pero mi hermana no me miraba a mí. Miraba el cuerpo. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. A veces, para ser libre, hay que quemar todo lo que te hizo prisionera. La policía llegó. Ella fue arrestada. Mi madre fue llevada al hospital. Mi padre murió esa noche. Y Adrián. Lo volví a ver un mes después. Vino a buscarme. Dijo que no sabía nada. Que había sido manipulado. Que estaba confundido. ¿Todavía me amás? Preguntó. Y ahí entendí algo. Yo lo había amado. Durante años. Pero el amor que una vez sentí ya no estaba. Le respondí. No. Amaba a alguien que no existe. Y ahora, yo tampoco soy la misma. Me fui sin mirar atrás. Han pasado 2 años. Mi madre vive conmigo. Volvió a escribir, como hacía antes. Nora abrió un pequeño estudio de documentales y estamos produciendo una serie con la historia. A veces me preguntan si tengo contacto con mi hermana. No. Está internada en un hospital de alta seguridad. No me escribe. No me llama. Pero hace unos meses me enviaron una caja sin remitente. Adentro, había una sola cosa. Una foto de nosotras dos, cuando éramos niñas, sonriendo. Con una nota escrita detrás. Lo único real en mi vida, fuiste vos.